Y quiero saludar en estos momentos a José Manuel González, que es el presidente de CESUR, la Asociación Círculo de Empresarios del Sur de España. Buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenido. Además, una asociación que cumple 10 años, nada más y nada menos. CESUR, yo le quería preguntar, señor González, ¿era necesario crear una asociación que aglutinara específicamente a los empresarios del sur de España? ¿Con qué objetivos se crea? Bueno, CESUR se crea con el objetivo... Vamos a ver, hay muchísimas organizaciones de mucho tipo. En Madrid está el Círculo de Empresarios y convive con la Patronal de Madrid, o en Cataluña el Círculo de Economía. Es decir, al final, cuando unos cuantos empresarios se unen con el deseo de poner voz a determinadas cuestiones que les preocupan, pues ese es el motivo por el que nace. Y CESUR nace hace 10 años con el firme propósito de ser 100% financiación propia. Es decir, el pasado miércoles en nuestra asamblea presentamos los presupuestos y el 100% es financiación propia, lo cual en teoría nos concede un determinado grado de independencia. Y después hay una cuestión que a todos los empresarios nos preocupa, y es que durante muchos años la cuestión empresarial ha estado vilipendiada y ha sido uso partidista o político, como lo que hablamos ahora de la financiación, un lío que nadie se entera de cómo está. Y entonces nosotros lo que queremos es dignificar, dar a conocer qué es el empresario. Sí. ¿Qué es el empresario? Sí. ¿Qué es el empresario? ¿Qué es verdaderamente una herramienta de transformación social? ¿Cuáles son? Y ese es uno de los motivos por el que CESUR se crea. Vamos a seguir hablando ahora mismo. Es que estoy viendo, que me ha visto el gesto que he hecho, porque es verdad que he visto detrás de nosotros esa imagen donde se le ve con el presidente de la Junta, también Felipe González. Esto fue durante las jornadas, señor González, que tuvieron la semana pasada, donde se habló de los retos los retos globales del sur de España. ¿Cuáles son los retos, a su entender, según CESUR, a los que se enfrenta ahora mismo? O sea, eso es un título ambicioso, ¿eh? Sí, mucho. Y además me lo tiene que condensar, porque no tenemos mucho tiempo, pero grosso modo... O sea, CESUR, los retos de la empresa los ve en dos ejes. Primero, pedagogía, hablaba de él, a la gente joven, a los preuniversitarios. En ese foro que el presidente González y el presidente Juan Manuel Moreno asistieron, había 450 personas, 150 chavales preuniversitarios en los primeros cursos universitarios. Se interesan mucho los jóvenes, ¿no? Los jóvenes absoluto, sí, porque al final las empresas dependen de los ecosistemas y de las facilidades en las que se crean. Y es mucho mimético. Es decir, si yo vivo en un ambiente donde crear empresa genera estatus, genera cambio, genera algo que gusta, y ese es el primer vector. Y el segundo vector, que lo mencionó Juanma Moreno en su discurso, nos preocupa el tamaño de las empresas en Andalucía. En Andalucía necesitamos tamaño, porque tamaño significa mejores sueldos, tamaño significa capacidad de traer talento de fuera, tamaño significa eficiencia, tamaño significa tracción en el territorio, y la empresa andaluza adolece falta de tamaño. Y ese es uno de los focos en los que CESUR... Necesitamos empresas más grandes. Necesitamos empresas más grandes, 100%. 100%. Te digo, porque hay muchos motivos por los cuales una empresa más grande tiene mucho más... Y dígame una cosa, porque ya que necesitamos jóvenes que apuesten por la empresa, por el emprendimiento, ¿está adaptada la formación que tenemos hoy en día a las necesidades de las empresas? Quiero decirle, se habla mucho de la FP dual, de las universidades, pero luego ¿están respondiendo a la formación que reciben, a lo que demandan las empresas? Mira, nosotros en esa conversación que tuve con el presidente González hablábamos del ecosistema de California. California hace 150 años era un desierto de oro. Y sin embargo, crearon un ecosistema en Silicon Valley donde están universidades, donde hay financiación y donde hay talento. La universidad en Andalucía y en España en general tiene que estar mucho más cerca de la empresa. Por eso CESUR está permanentemente abogando por convenios con universidades, programas de este tipo. Mira, Meta empezó en Boston, pero cuando empezó a ser grande se fueron a California. No se fueron a California, sino porque allí está el ecosistema.
La pregunta es si Andalucía tiene capacidad para generar ese ecosistema y dentro de 150 años que seamos una California en Europa. ¿Y qué necesita Andalucía para atraer o para que se creen empresas de mayor tamaño, como usted? Lo primero, que los jóvenes no se vayan, porque hay muchísimo talento que se va. O sea, nosotros tuvimos en esa jornada a Jovencio Maestu, que es el número 2 de IKEA a nivel mundial, que es un tío de Cádiz, y allí que se fue. Y yo te puedo decir, yo he estado viviendo en Londres 7 años, muchísimo talento de Andalucía, tal, que se va, porque aquí no hay empresas grandes que puedan pagar los sueldos que esa gente requiere. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es que no se vayan. Lo segundo que hay que hacer es incentivar, crear, animar a que haya empresas más grandes, promoviendo fusiones, ayudando al tal. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer eso y conectar la universidad de una forma un poquito más normal. O sea, aquí todo tiene que ser un titular. Si es que no queremos titulares, los empresarios no quieren titulares, los empresarios quieren que las cosas sucedan. Y que la universidad cree spin-offs y que las spin-offs tengan financiación, claro, y que la financiación y que el talento se quede. Sí. Quiero hacerle una pregunta rápida antes de que pregunte algún compañero mío. Usted acompañó a Juanma Moreno, ¿no?, al viaje a China. A China, sí. Sí. ¿Qué perspectivas tenemos de buscar otros mercados? ¿Es el mercado asiático ahora mismo el que está en auge, teniendo en cuenta que tenemos a Estados Unidos ahí con Trump poniendo bastantes trabas? Bueno, yo creo que las cosas, incluso estos últimos movimientos de Trump, los empresarios hay que mirarlas un poquito de perspectiva, porque al final puede que al final esto se quede en nada o no, todavía no lo sabemos. Yo creo que ir a China a presentar la Comunidad Autónoma de Andalucía con empresas eminentemente técnicas, porque fueron H2B2, fue Inerco, fue Genova, fue Cox. O sea, todas las empresas que fueron eran de un corte, yo creo que es una muy buena noticia. Con China sucede un poquito, se da una industrialización a la inversa, ¿no? O sea, hace 30 años pues deslocalizábamos nuestra producción allí y ahora pues le ponemos aranceles y queremos que se traiga la misma producción que deslocalizamos allí, aquí. Y vendemos como un éxito cuando vuelven aquello que nos llevamos allí. Y son esas pequeñas contradicciones con las que tienen que vivir los empresarios. Pero yo creo que China es un mercado tan válido como cualquier otro. Pues fíjate que los chinos ya producen de todo, es que ya tienen hasta olivos y producen pero oliva. Los chinos, ¿cómo vamos a competir? Pero los chinos, a mí mucha gente me lo critica, pero China tiene una economía agraria, con 800 millones de personas bajo el umbral de la pobreza. Deng Xiaoping inició una etapa industrial y sacó a 800 millones de la pobreza y multiplicó por 6 su renta per cápita. Y el último golpe ha sido un golpe en digitalización, etc. Es cierto que tiene otras consideraciones que no son tan positivas, pero yo creo que de todo hay que aprender. Y al final Europa, a pesar de sus 1000 problemas, pues tiene una especie de liderazgo intelectual que tenemos que aprovechar. Muy bien. Susana. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Respecto a esto último que estamos hablando, ¿hasta qué punto está muy bien, ¿no?, presentarse efectivamente con empresas que pueden hacer negocio en estos países, ahora que necesitamos nuevos aliados, no sea que desaparezca el aliado natural de Estados Unidos? Pero ¿hasta qué punto esto es así? ¿Esto es entre una comunidad autónoma y un país? Porque tengo entendido que al final las relaciones estratégicas tienen que pasar todas por la Unión Europea a la hora de decidir los negocios que se hacen con terceros países, y eso ya implica poner de acuerdo también a otros territorios de la Unión, que no siempre ocurre. Bueno, sí, pero yo creo que una cosa es la relación institucional a nivel Unión Europea, que creo que debe estar perfectamente canalizada por los conductos habituales, y otra es una delegación de empresarios hacer negocio privado, digamos. Hacer negocio privado acompañado para vender. O sea, en ese viaje estaba Gerardo Landaluce, que es presidente del puerto de Algeciras, estuvimos en el puerto de Ningbo. Es decir, al final, si nosotros no lo contamos, no lo va a contar nadie. Y yo he estado por el mundo vendiendo durante un montón de años y yo no espero que nadie haga nada por mí. Yo me dedico a hacerlo yo. Y yo creo que desde Andalucía se genere la posibilidad esa. Y después viajar es una cosa que genera cosas positivas. Todo es positivo, sí, debe estar. Porque te abre la mente. Y te das cuenta de lo pequeño que eres. Y que te quitan todas las tonterías de los nacionalismos y tal. Entonces, yo creo que es algo
muy positivo y mis lecturas del viaje fueron tremendamente positivas. Positiva, Simón. Buenos días, José Manuel. Comentabas antes que has estado 7 años viviendo en Londres, también has estado viajando muchísimo por temas profesionales a lo largo de los últimos años, conoces bien los sectores empresariales en los principales mercados de todo el mundo. Volviendo a lo que decías de CESUR, de cuáles son los objetivos de esa creación de más empresas, de más grandes, ¿no crees que lo primero que habría que cambiar es toda esa burocracia que sufrimos? A los empresarios se les fría impuestos. Cada vez cuesta más montar compañías, muchas veces se les mira como sospechosos. Luego, claro, cuando miramos esas encuestas que dicen que la mayoría de los jóvenes lo que quieren ser son funcionarios, es que si lo piensas fríamente no es de extrañar, que se puede cambiar. Y yo no sé, y vosotros que tenéis ese contacto directo con las administraciones, ¿de una vez se va a cambiar? O sea, vamos a ver, estoy de acuerdo con tu diagnóstico, es desesperanzador, pero es cierto. Yo te cuento, o sea, si Amancio Ortega hubiese vendido Inditex cuando le dieron 3.000 millones, que era cuando era chiquitita, y se hubiese ido a su casa tan tranquilo, no se hubiese creado un monstruo que da trabajo a prácticamente una provincia, ¿no? Es decir, tiene que haber role models, tiene que haber ejemplos que tal. Y yo creo que eso es fundamental para que existan empresarios. Tienen que haber gente que tú visualices el triunfo de otros. Hay un empresario que se llama Ignacio Salcedo, que es de Granada, que es un ingeniero de caminos, y montó una empresa que se llama Greening, la sacó a bolsa y me lo encontré en Estados Unidos, es un miembro de CESUR. Sí. Es decir, hay un montón de gente, cada vez mucho más, que en Andalucía está creando empresas. Y si nosotros como CESUR somos capaces de acercar esa gente a los estudiantes, creo que podemos revertir la tendencia. Yo no fiaría tanto. Es decir, para mí lo que los gobiernos tienen que hacer es no generar polarización y no generar lío. Es decir, al final el empresario sabe lo que tiene que hacer, tiene que vender un producto y lo que necesita es facilidad. Pero yo creo, y nosotros tenemos una encuesta que hicimos recientemente entre los miembros de CESUR, en el sur de España se vive un ambiente de seminormalidad institucional que ayuda a que las empresas se desarrollen con mayor naturalidad. Hay retos y la burocracia es uno de ellos, etcétera, pero yo confío, o sea, yo de verdad, yo llevo un año en esto de CESUR y yo veo un montón de empresarios que me encantan los frescos que son. Vamos, los frescos no... Todos los frescos. ¿Cómo ha quedado ¿no? eso? Bueno, empresarios y empresarias, imagino, ¿no? Empresarios y empresarias. Muy bien. Correcto. ¿A cuántos empresarios y empresarias aglutina CESUR ahora mismo? A 240, 250 y somos unos 400 socios porque también hay socios a título individual. Venga, última pregunta. Bueno, buenos días, José Manuel. Mira, hay dos preguntas que quería hacer. Una es... pero rápida. Una es sobre los aranceles, que qué opinas de que, por ejemplo, las empresas chinas estén sorteando los aranceles que Europa va a imponer, instalándose aquí con inversiones ultramillonarias de 2.500 millones de euros para hidrógeno verde, para baterías de litio y demás, que es al final son inversiones, pero es una forma de sortear los aranceles. Y la segunda es la dicotomía entre lo que es CESUR y la CEA, porque hay gente que dice, bueno, si ya tenemos una patronal, ¿para qué queremos una organización como CESUR? CESUR es un think tank, es algo más, es un lobby, porque no negocia convenios colectivos. O sea, ¿cuál es su papel, digamos, en...? José Manuel. Yo a mí negociando convenios colectivos, yo le daría todo de salida. Claro. Es decir, para dos preguntas, los aranceles. Es decir, los modelos económicos están estudiados y los aranceles, ese tipo de proteccionismo, es un arma política. Warren Buffett decía hace un mes que es casi un arma de guerra, ¿me entiendes? Es decir, al final, cuando Trump en la primera administración impuso aranceles a China, China desvió mucha de su producción a México y México se convirtió en el año 2022 en el primer país exportador del mundo a Estados Unidos. Es decir, echa la ley, echa la trampa. Es decir, si nosotros pretendemos por poner aranceles el cuidar nuestra industria local y acompañas eso con un plan serio de reindustrialización, todavía podría tener algún sentido, pero yo creo que la historia demuestra que la eficiencia no se gana imponiendo barreras,
sino dejando que el pensamiento fluya. Muy bien. Y la segunda, rápidamente. Y la segunda, con la CEO, CESUR, con la CEA en este o sea, nosotros tenemos una magnífica relación con Javier González de Lara. Yo participé en sus jornadas, ellos han participado en las nuestras. CESUR es un think tank porque es un círculo de pensamiento de financiación privada y es un action tank porque nos comprometemos con las universidades en hacer programas como el Grow Label, porque tenemos 1000 actividades para llevar esas pequeñas cosas que sucintamente he comentado con vosotros. Y yo creo, y yo lo he comentado con Javier, que los dos estamos perfectamente complementarios. Ni queremos ni deseamos la representación legal para negociar nada. Pues José Manuel González, presidente de CESUR, enhorabuena por este primer año, que vaya muy bien en todo lo que le queda en su función como presidente de CESUR, y ha sido un placer que esté esta mañana aquí en Canal Sur. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre.